La palabra organización tiene dos significados comunes. El primero, denota una institución o grupo funcional. Damos ese nombre a un hospital, empresa u órgano gubernamental. El segundo, designa el proceso de organizar, forma en que el trabajo se arregla y asigna entre los miembros del grupo. La importancia de la organización es de carácter continuo. Está sujeta a cambios constantes. Establece la mejor manera de lograr los objetivos del grupo social. Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente, evita la lentitud e ineficiencia de las actividades, reduciendo costos, incrementando la productividad, delimita las funciones y responsabilidad. Principios de la organización. Dentro de los principios de la organización tenemos que desde el objetivo, todas las actividades establecidas en la organización deben relacionarse con los objetivos y propósitos de la empresa. Especialización. El trabajo de una persona debe delimitarse hasta donde sea posible. Jerarquía. Es necesario establecer centros de autoridad en los cuales la autoridad y la responsabilidad fluyan desde el más alto ejecutivo hasta el más bajo. Paridad de autoridad y responsabilidad. A cada grado de responsabilidad debe corresponder el grado de autoridad necesario para cumplir dicha responsabilidad. Unidad de mando. Determinar un centro de autoridad y decisión para cada función. Debe asignarse un solo jefe y los subordinados deben reportarse a un solo jefe. Difusión. Obligación de cada puesto que cubre autoridad debe publicarse y ponerse por escrito a disposición de todos aquellos miembros de la empresa. Amplitud o tramo de control. Hay un límite en cuanto al número de subordinados que deben reportarse a un ejecutivo. Coordinación. Las unidades de una organización siempre deben mantenerse en equilibrio. Continuidad. Una vez que se ha establecido la estructura organizacional, requiere mantenerse, mejorarse y ajustarse a las condiciones del medio ambiente. Existen 5 etapas de la organización, las cuales nos sirven para tener una organización más concreta. Las etapas son las siguientes. División de trabajo. Con ella aumentamos la productividad y minimizamos esfuerzos. Descripción de funciones. Saber qué es lo que se va a hacer dentro de la organización o empresa. Departamentalización. Es la división de funciones y actividades que se harán. Jerarquización. Es el orden de rango con el cual se van a regir los departamentos. Coordinación. Es la sincronización de los recursos y esfuerzos. Se define como la representación gráfica de la estructura de una organización. En esta se muestran funciones, departamentos o posiciones dentro de la empresa y cómo están relacionados. El organigrama se muestra con 5 aspectos fundamentales de la estructura de una organización, los cuales son: división de trabajo. Representan al individuo o subordinado responsable. Gerentes y subordinados. Indican la cadena de mando. Tipos de trabajo que se ejecutan. Indican las diferentes funciones o áreas de responsabilidad. Agrupación de los segmentos de trabajo. Indican el criterio con que se han dividido las actividades. Niveles gerenciales. Indican toda la jerarquía gerencial. Los organigramas se clasifican en 3 aspectos, los cuales son: por su objeto, que son estructurales y funcionales; por su área, los generales presentan toda la organización y los departamentales representan únicamente un departamento o sección; por su contenido, los esquemáticos que contienen solo los órganos principales y los analíticos que son más detallados y técnicos. Formas de representar el organigrama. Existen 5 formas para representar el organigrama. La primera es el organigrama vertical, en donde cada puesto subordinado se representa por cuadros en un nivel inferior, ligado por líneas que representan la comunicación de responsabilidad y autoridad. Son los más usados, de fácil comprensión, ya que indican de manera objetiva la jerarquía. El único inconveniente que estos tienen es que es muy difícil indicar los puestos inferiores. El siguiente es el organigrama horizontal. El nivel máximo jerárquico se representa a la izquierda y los demás niveles jerárquicos van a la derecha, siguiendo la forma en que acostumbramos a leer. El mixto. Esta gráfica es la combinación que existe entre el vertical y el horizontal y se utiliza para ahorrar espacio.
El circular está formado por un cuadro central que corresponde a la máxima autoridad de la empresa. A su alrededor se trazan círculos, cada uno constituye un nivel jerárquico y se colocan en ellos los puestos de jefatura inmediatos. El escalar consiste en señalar con diferentes sangrías en el margen izquierdo los diferentes niveles jerárquicos. Introducción a la estructura organizacional. Organizar una empresa consiste en dotarla de todos los elementos necesarios para desarrollo de sus actividades y cumplimiento adecuado de sus funciones para lograr los objetivos propuestos. La organización para el cumplimiento de sus actividades cuenta con recursos como los humanos, materiales, económicos, tecnológicos, y para que la administración de estos recursos sea eficiente, existen instrumentos o directrices que permiten apoyar la atención o realización de tareas diarias, las cuales se constituyen en elementos eficientes de la comunicación, coordinación, dirección y evaluación administrativa. Una organización debe contar con elementos tales como lo pueden ser el personal, materiales y estatutos. Entendemos por estructura organizacional a la distribución, división, agrupación y coordinación formal de las tareas en los diferentes puestos en la cadena administrativa y operativa, donde las personas influyen a las reacciones y roles para el cumplimiento de obligaciones y responsabilidades dentro de la misma. Principios de la estructura organizacional. Existen 9 tipos de principios que son: toda organización debe establecerse bajo un mismo objetivo definido. Para que una organización sea efectiva, requiere que sus objetivos y metas sean precisos y que todos tengan la misma visión. La responsabilidad debe ir acompañada de autoridad. Esto quiere decir que entre más autoridad, mayor responsabilidad. La delegación de autoridad debe ser descendente. Quiere decir que las directrices van en orden descendente, pero no quiere decir que los de abajo no puedan opinar. La división de trabajo debe ser adecuada. Los trabajadores realizados se deben separar según sus destrezas y habilidades. Cada subordinado debe responder a un solo jefe. Solo debe responder a un solo jefe, ya que si no puede haber contradicciones y al final no se hace nada. La organización debe tener una estructura por demás sencilla. Debe tener una estructura simple, práctica y funcional desde el punto de vista de minimizar costos. Ningún jefe debe invadir el área del otro. Como lo antes dicho, solo se tiene que un solo jefe, ya que esto puede generar falla dentro de la organización, y por eso cada jefe debe enfocarse a su ámbito de acción del que le corresponde. Diseño de organizaciones más comunes. Existen 3 tipos de diseños organizacionales más comunes que se pueden ver en la práctica. Estructura simple. Se caracteriza por tener un nivel bajo de departamentalización, amplio ramo de control, la autoridad centralizada en una persona y principalmente poca formalización. Por lo general cuenta con solo 2 o 3 niveles verticales. Producto mercado. En muchas ocasiones, las empresas deben formar divisiones semiautónomas, cada una de las cuales diseña, produce y comercializa su producto. Tiene 3 principales patrones: división por producto, división por región geográfica, división por cliente. División por producto. Cada departamento es responsable de un producto o familia de productos semejantes. Por región geográfica. Esta estructura es aplicada cuando una planta debe ser situada lo más cerca posible de la materia prima. División por cliente. Se presenta cuando una división vende la mayor parte de sus productos o todos ellos a una clase particular de cliente. Organización matricial. Trata de combinar las ventajas de la estructura funcional y del proyecto o producto. Cada empleado está a cargo de un gerente funcional o divisional y de un gerente de proyecto o grupo, es decir, hay doble. Vamos a hablar sobre el individuo y la organización. El primer punto que vamos a analizar es el comportamiento organizacional. Stephen Robbins, un autor estadounidense del libro de gestión empresarial, dice: es un grupo de estudio que investiga el impacto de los individuos, grupos y estructuras sobre el comportamiento dentro de las organizaciones. Los académicos Keith David y John Newstrom, también estadounidenses, lo definen como el estudio y la aplicación de conocimientos relativos a la manera en la que las personas actúan dentro de las organizaciones. ¿Qué quiere decir? Que es el área en el que estudia el impacto que tienen individuos, grupos y estructuras dentro de la organización para mejorar la eficiencia. Tenemos 4 elementos clave. Personas, las cuales forman el sistema social dentro de la organización. Las personas son todos los seres vivientes y pensantes. Estructura. Esta se encarga de darle un rol a cada persona dentro de la organización. Tecnología. Estos son los recursos con los que trabajan las personas. Medio. La organización forma parte de un sistema mayor que comprende muchos otros elementos. El siguiente punto del cual hablaremos
es del individuo y sus necesidades. Se divide en 3 puntos. El primer punto es el de la variable individual. Cuando trabajamos con personas debemos de estar conscientes de que son seres humanos usados, no nuevos, lo que significa que ya tienen experiencias previas. Pueden entrar individuos con poca experiencia o que solo han tenido exposición limitada a la realidad de los elementos, mientras podemos tener otros que ya han pasado por caminos escabrosos y que tienen bastante experiencia previa. La segunda variable es la grupal. Esta no es más que la sumatoria de cada individuo dentro del grupo, ya que todas las personas actúan de manera diferente estando solas que estando en grupo. Por último, el tercer punto es la variable del sistema organizacional. Aquí entran políticas y prácticas de recursos humanos, como por ejemplo programas de reclutamiento, capacitaciones, métodos de evaluación, de desempeño, etc. Por último, tenemos la conducta individual. El individuo ingresa como un único indivisible y lleva toda su contribución psicológica. ¿Qué quiere decir? Que el individuo aporta a la organización sus habilidades, destrezas, valores, percepciones, motivaciones, actitudes, las metas que tiene, su temperamento y personalidad. Existen 5 subsistemas que incentivan al individuo a tener una actitud, ya sea positiva o negativa, dentro de la organización. El primero, el subsistema instintivo, que no es más que toda necesidad fisiológica o primaria, tal como lo es el hambre, la sed, la respiración, ir al baño, entre otros. El segundo, el subsistema volitivo y motivacional, se le conocen con este nombre a todas las necesidades sociales que puede llegar a tener un individuo. Entre estas necesidades de autorrealización están el reconocimiento, el estatus, el poder, la pertenencia, entre otras. El tercero, el subsistema cognitivo, que son el conjunto de habilidades intelectuales, tales como la inteligencia, la creatividad, la capacidad de análisis y síntesis, el razonamiento y el tomar decisiones. El cuarto, el subsistema emotivo afectivo, está compuesto por los sentimientos y emociones que experimenta el individuo en sus relaciones interpersonales con sus compañeros y en el desarrollo de sus funciones. El quinto, el subsistema conativo, es la expresión del individuo de sí mismo mediante sus actitudes, lo cual manifestará de manera cotidiana en todo tipo de situación, ya sea en el cumplimiento del deber o en una charla informal. Por lo tanto, es importante mencionar cómo la combinación de estos 5 subsistemas puede desarrollar tanto una buena actitud como una mala, por lo que la organización deberá suplir estas necesidades para darle un ambiente más cómodo y seguro al individuo. Las actitudes son declaraciones de evaluación, favorables o desfavorables, relativas a objetos, personas o acontecimientos. Reflejan cómo se siente un individuo con relación a algo y ejerce una influencia específica sobre la respuesta que da una persona a la gente, los objetos y la situación con que se relaciona. Las actitudes proporcionan la base emocional de las relaciones y la identificación de una persona hacia los demás. Por tanto, de las actitudes positivas o negativas dependen en gran medida un ambiente cordial o de mucha hostilidad entre los. La percepción es el proceso mediante el cual los individuos organizan e interpretan sus impresiones sensoriales con el propósito de dar significado a su ambiente. En pocas palabras, es la imagen que se crea a cada individuo en base a sus experiencias previas. Es su forma de ver e interpretar su entorno. La personalidad es una serie de características, tendencias y temperamentos que han sido formadas de manera significativa por herencia y por factores sociales, culturales y ambientales. Esto determina los aspectos comunes y las diferencias en la conducta del individuo. Cabe mencionar que esto es formado fuera de la organización, sin embargo, genera conductas dentro de ella. La personalidad es el aprendizaje. Es el proceso por el cual se produce en la conducta un cambio relativamente duradero como resultado de la práctica o experiencia. La actitud es modificable, por lo que muchas veces el individuo tiende a cambiar para evitar el conflicto, así como también para tener mejores beneficios. La relación individuo-organización es prácticamente la manera en que el individuo asume su rol dentro de la empresa y adquiriendo los objetivos de la misma como suyos, además de que la empresa asume al individuo para formar un trabajador comprometido y aportándole satisfacción, comodidad, seguridad y motivación para que todos los objetivos se cumplan, tanto las aspiraciones del individuo como el propósito de la empresa.
La relación individuo-organización.